categorías diferencialmente graduadas. Y bueno, el objetivo de esta tesis es simple y consiste en dar una breve introducción a categorías diferencialmente graduadas, y estamos basados principalmente en estos dos artículos, ¿no? El de Manuel Sabin, de álgebras con suficientes idempotentes, y de Bernard Keller sobre categorías diferencialmente graduadas. Y bueno, comenzamos con una motivación que en realidad pues sirve como para empezar el estudio de categorías diferencialmente graduadas, ver lo que es un anillo graduado. Un anillo graduado es un anillo asociativo con uno, tal que podemos verlo como un coproducto, con coproductos de AP, donde AP es un subgrupo abeliano de A para toda P en los enteros. Y si consideramos un elemento en AP y otro en otra componente, bueno, a estas AP y AQ les vamos a llamar componentes homogéneos. Entonces, si tomamos un elemento AP en la componente P y otro elemento B en la componente Q, debe de cumplir que el producto esté en la suma de las componentes, ¿no? En A, P más Q. Y un elemento en A va a ser de grado P, bueno, si está en la componente homogénea P, y vamos a denotarlo con su grado como, ya sea que escribe G de A, o como valor absoluto de A, o poner el número a donde pertenece ese elemento. Y bueno, algunos ejemplos de anillos graduados es el anillo de polinomios en una variable. Lo podemos ver como el coproducto de AM, donde AM son los polinomios que solo tienen grado M, ¿no? Son monomios. Y otro ejemplo es el anillo de series de Laurent con coeficientes en K. Y el anillo se representa como K de x, x a la menos 1, y ese está metido dentro de K de x, ¿no? Recordemos que este es el campo de fracciones del anillo de polinomios K de x. Entonces el anillo de Laurent se puede ver igual como coproductos de AM, donde AM son ahora igual monomios, pero ahora la M sí varía sobre todos los enteros. Entonces, y otro ejemplo es tomar un Carcaj finito. Entonces tenemos que el álgebra del Carcaj con coeficientes en K también lo podemos ver como un coproducto de K de QM, donde estos de acá, recordemos, es el subespacio generado por los caminos de longitud M. Y bueno, tenemos esta definición. Tomamos A, un anillo graduado. Decimos que A es un anillo fuertemente graduado si A a la P por A a la Q, o sea, si las componentes homogéneas es igual a A a la P más Q. En la definición solo pedíamos que si tomábamos dos elementos, su producto estuviera contenido en la suma de las componentes, ¿no? Aquí pedimos la otra contención. Entonces, y bueno, tenemos esta proposición, damos ejemplos de eso. Para un anillo graduado con unidad, las siguientes condiciones se satisfacen. El 1 pertenece a la componente 0, y a la componente 0 es un subanillo de A. Y si tomamos un elemento X homogéneo, dentro de este está denotando las unidades de A. Entonces el inverso de ese elemento homogéneo también va a ser un elemento homogéneo. Y A es fuertemente graduado si solo si el 1 está en la componente A a la P por A a la P a la menos P para cada P. Entonces, bueno, algunos ejemplos son que el anillo de polinomios no es fuertemente graduado, ya que pues aquí lo estamos pensando que solo son los monomios que tienen coeficiente, bueno, aquí, ¿no? En este ejemplo. El elemento 1 pues no lo vamos a obtener como A a la P y a la menos P, bueno, a la menos M sería pues de grado 0. Solo hay ceros en esa componente. Y el anillo de series de Laurent
sí es fuertemente graduado. Tenemos que el 1 lo podemos ver en cada una de las componentes, bueno, el producto de las componentes, y el otro es, bueno, es un anillo de Morita, no es fuertemente graduado. El anillo de Morita, bueno, es ahí es un anillo de matrices. Y bueno, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos con la definición de que sea un anillo diferencialmente graduado. Es un anillo que es graduado y además posee un morfismo de grupos, tal que manda la componente iésima a la componente I más 1. Y además cumple con, bueno, la regla de Leibniz, o como dijo la profesora Lisbeth, relativa a Leibniz, ¿no? O sea, sobre todo se le da el nombre porque recuerda la regla del producto en la derivada. No es un morfismo de anillos, ya que pues si lo fuera sería, y esta sería igual a d de A por d de B, y bueno, acá tenemos que es de A por B más menos 1 el grado de A, ¿no? A donde pertenece el elemento homogéneo. Y es un operador nilpotente se anula en segundo grado. Y bueno, ahora tomamos la definición de qué es una K-álgebra. Una K-álgebra tomamos un anillo conmutativo, un anillo R es una K-álgebra. Existe una función, un morfismo de anillos de K en R, tal que la imagen se queda contenida en el centro. Ejemplos de K-álgebras, pues podemos pensar en el anillo de polinomios otra vez. Tomamos un campo y va a ser una K-álgebra con el morfismo dado por la inclusión de K en K de X como los polinomios constantes. C es una R-álgebra con el morfismo la inclusión, también C es una C-álgebra con la identidad. Y bueno, para todo anillo asociativo con 1 existe un único morfismo de Z en R, y ese morfismo de anillos le brinda estructura de K-álgebra a R. Y bueno, entonces ahora vamos a definir lo que es una K-álgebra graduada. O sea, acá un campo, una K-álgebra A es una K-álgebra graduada si A es un anillo graduado en el que A la P, o sea, en la descomposición ya no solo pedimos grupos abelianos, sino que sea un subespacio vectorial de A para toda P. Y bueno, introducimos también la noción de una álgebra diferencialmente graduada. Tomamos una álgebra A, es una K-álgebra diferencialmente graduada si solo si A es un anillo diferencial, o sea, ya posee un diferencial y es graduada. Y el morfismo que solo era de grupos también tiene que ser un morfismo de K espacios vectoriales. Muchos de estos ejemplos los podemos encontrar si consideramos complejos de cadena de K espacios vectoriales. Bueno, vamos a construir ahí un ejemplo. Entonces, para construir un ejemplo, acá tomamos un complejo de K espacios vectoriales, M barra, y definimos M como el coproducto de todos los elementos todos los espacios vectoriales, ¿no?, del complejo. Decimos que F está un elemento F en los endomorfismos de M es homogéneo de grado P, ¿sí? Manda la componente iésima en la componente I más P, para todo I en Z, y denotamos por A a la P a todos esos elementos, ¿no? Los morfismos que mandan a todos los morfismos que son homogéneos de grado P. Y bueno, la siguiente proposición es que el coproducto de todas esas A a la P, que le denotamos como A, va a ser una K-álgebra graduada. Y además esa K-álgebra graduada va a poseer un diferencial, o sea, la K-álgebra anterior, o sea, el coproducto de todos los morfismos homogéneos de grado P, también es diferencialmente graduada y va a tener un diferencial. ¿Cuál diferencial? Pues el diferencial de un morfismo F tiene que ser otra vez un morfismo F de M en M de grado
de grado uno más que con el que empezó, ¿no? Entonces, el diferencial evaluado en una M se define como se muestra aquí, donde D sub M y a la P más 1 y este que está aquí, de ahí son parte del complejo que habíamos tomado de espacios vectoriales. Y bueno, ese es un ejemplo de una álgebra graduada. Entonces, definimos ahora lo que es un módulo graduado. Tomamos una álgebra graduada A, un módulo A módulo izquierdo, y decimos que un A módulo graduado a izquierda, M es un A módulo graduado a izquierda si satisface las siguientes condiciones. M admite una graduación como K espacio vectorial, o sea, M lo vemos como un coproducto y cada uno de estos son K espacios vectoriales, y a los elementos otra vez de M y el análogo a los anillos, pues se les llama elementos homogéneos de grado I. Y la segunda condición es que si nosotros tomamos un elemento homogéneo en la componente AI, recuerden que A es una álgebra graduada, y otro elemento M en la componente Jésima, entonces el producto se lo envía a la M a la I más J. Entonces, y ahora introducimos también la definición de un módulo diferencialmente graduado. Tomamos otra vez una álgebra, ahora tomamos A, una álgebra diferencialmente graduada, y M, un módulo izquierdo. Decimos que M es un módulo diferencialmente graduado a izquierda si se cumplen las siguientes condiciones. Si M primero es un A módulo graduado izquierdo en el sentido de la definición anterior, y ahora además M posee una transformación K lineal de M en M, tal que comanda la componente I a la componente I más 1, se aplicar dos veces el morfismo, bueno, aquí la transformación da 0 y cumple algo análogo a la regla de Leibniz, ¿no? Que dimos para anillos diferencialmente graduados. Si tomamos un A y un M en M, satisface esta igualdad. Aquí este D es el diferencial del álgebra y el D sub M es el morfismo, bueno, la transformación lineal que estamos dando para M. O sea, involucra las dos diferenciales. Y bueno, con la ayuda de esto de aquí, bueno, la siguiente observación es que si tomamos K una álgebra graduada, nosotros podemos darle a la álgebra opuesta también una estructura graduada. Y bueno, las componentes como grupos abelianos van a ser los mismos. La componente mésima del álgebra AO va a ser M A a la M, la misma como grupos abelianos, solo en el producto lo vamos a definir como -1 al grado de P es el grado de A y Q es el grado, P es el grado de A y Q es el grado de B. Es lo único nuevo, no hay mucho con respecto a la álgebra opuesta. Y acá lo extendemos de manera lineal, cómo se vería un producto para dos elementos en general. Pero usualmente siempre trabajamos solo con elementos homogéneos. Y bueno, ahora, esto de acá va a ser una caracterización de los módulos diferencialmente graduados a derecha. Entonces, creo que me salté una. Bueno, la idea de introducir el álgebra opuesta graduada es para poder definir los módulos diferencialmente graduados a derecha con las mismas definiciones, pero tomar aquí el álgebra opuesta diferencialmente graduada. Y la siguiente lo que nos ayuda es a caracterizar esos módulos diferencialmente graduados a derecha. Entonces, tomamos M, un K espacio vectorial con graduación, esta que está aquí, recuerden que estos son subespacios vectoriales, a una K álgebra graduada. Entonces,
M va a ser un A módulo graduado a derecha, sí, solo sí existe una transformación bilineal. Bueno, eso nos recuerda a la acción que vamos a tener como módulo y tal que cumple las siguientes condiciones. O sea, tomamos un elemento homogéneo de grado I y un elemento homogéneo de grado J en M, entonces el producto tiene que estar en la componente I más J, M, puntito 1, hacer la acción que estamos denotando acá, siempre nos da M para toda M, y aquí pasa algo curioso, ¿no? En realidad la asociatividad aquí con respecto a la acción que se tiene con phi y el producto del producto visto en el álgebra es no lo podemos asociar como usualmente lo hacemos, ¿no? Bueno, lo vamos a asociar salvo un signo. Y bueno, esto se debe a cómo definimos el álgebra opuesta. Y bueno, con esa misma proposición la extendemos para módulos diferencialmente graduados a derecha. Entonces tomamos de nuevo un M, un K espacio vectorial con una graduación, y ahora le damos provisto de una transformación lineal tal que le pedimos que cumpla las primeras dos condiciones, que mande la componente I a la componente I más 1 y que al cuadrado se anule. Entonces, y ahora tomamos una álgebra diferencialmente graduada. Entonces M va a ser un módulo diferencialmente graduado a derecha con diferencial D, sí, solo sí. Bueno, tenemos una transformación bilineal como antes, pero y que satisface las condiciones de la proposición anterior, ¿no? Eso nos va a dar la estructura de módulo graduado a derecha, y ahora cumple la regla de Leibniz, ¿no? Otra vez para elementos homogéneos. Es la regla análoga, recuerden, juegan el diferencial de A y el diferencial de M. Y bueno, ya que trabajamos ahí con módulos, podemos introducir la categoría de todos los módulos diferencialmente graduados sobre una K-álgebra graduada. Entonces tomamos A, una K-álgebra graduada, vamos a denotar G de R mod AO, es la categoría cuyos objetos van a ser los A módulos graduados a derecha, y sus morfismos son funciones K lineales, o sea, van a ser morfismos de espacios vectoriales tales que cumplen las siguientes condiciones. La condición A nos dice que también van a ser morfismos de A módulos, y la condición B nos dice que manda componentes homogéneas en componentes homogéneas, ¿no? Es un morfismo, le llamamos de grado 0, no nos manda de la componente I a otra componente más 1 o menos 1, sino que respeta a los elementos homogéneos. Y bueno, también tenemos la categoría Digimod AO, tomamos donde A es una álgebra diferencialmente graduada. Entonces esta es la categoría cuyos objetos son todos los A módulos diferencialmente graduados, y sus morfismos pues van a ser los morfismos que tienen que ser morfismos graduados en el sentido de antes. Y además vamos a pedir que ese morfismo tiene que conmutar con los diferenciales. Es decir, que el siguiente diagrama conmuta F seguido del diferencial en N, es lo mismo que el diferencial de N seguido de F. Y bueno, lo que trabajamos ahí durante la tesis fue ver que esa era una categoría abeliana. Entonces vimos en cada una de las siguientes proposiciones muestra que tienen, esta primera, que ambas categorías tienen un objeto cero, que tiene la graduación trivial, y el diferencial pues va a ser cero también. Ambas categorías, si tomamos dos elementos en los módulos graduados, pues el conjunto OM tiene estructura de grupo abeliano. Lo mismo ocurre para dos módulos diferencialmente graduados. Entonces eso ya nos dice
la categoría es predictiva. Ajá. También vimos que si tomamos una álgebra graduada, entonces la categoría de módulos graduados tiene coproductos, y también la categoría de módulos diferencialmente graduados tiene coproductos. La idea detrás de todos estos es, pues, los coproductos sí se calculan como que de manera natural a través del coproducto de módulos. Nada más se le brinda la graduación al coproducto de A módulos que ya existe, ¿no? en la categoría mod A. Y bueno, calculamos también los productos de ambas categorías de módulos graduados y módulos diferencialmente graduados. Aquí, pues, lamentablemente el producto si nos olvidamos de la graduación, pues los módulos ya tienen un producto, pero pues ese no va a ser el que va a funcionar como módulos graduados, sino que hay que hacer ahí un poco un cambio, ¿no? No se comporta también como el coproducto. Y bueno, al menos ya con las proposiciones anteriores ya tendríamos que las dos categorías, la de módulos graduados y módulos diferencialmente graduados, ya son aditivas. La siguiente es para introducir la noción de un A submódulo graduado. Tomamos M, un módulo graduado derecha, y N, un subespacio vectorial. Entonces decimos que N es un A módulo graduado. Sí, a N lo podemos ver como descomposición de grupos abelianos, como el coproducto de N intersección las componentes de la graduación de N. Y para cada A en A y N en N se tiene que la acción, el producto ahí se queda de nuevo en N. Y bueno, definimos con esto también un submódulo diferencialmente graduado. N va a ser un A submódulo diferencialmente graduado de M si N es un submódulo graduado en este sentido, y además la diferencial de M respeta a N, ¿no? O sea, es invariante bajo los elementos de N. Y bueno, varios ejemplos de submódulos de graduados, pues los podemos encontrar en subcomplejos de K espacios vectoriales, ¿no? Recordemos cómo construimos ahí en la K álgebra, pues le podemos dar una estructura de A módulo graduado. Y bueno, el siguiente lema también funciona como ejemplos. Pues tomamos una K álgebra graduada y M un morfismo de A módulos diferencialmente graduados. Entonces el kernel, que normalmente, pues los elementos que son anulados por F, es un submódulo diferencialmente graduado, y además la inclusión va a ser un morfismo de módulos diferencialmente graduados. Se respeta las componentes homogéneas del kernel y conmuta con el diferencial. Y bueno, la siguiente proposición nos ayuda a introducir lo que es el cociente de módulos diferencialmente graduados. Entonces, tomamos una álgebra diferencialmente graduada y M un módulo graduado a derecha, N un A submódulo graduado de M. Entonces el cociente de M sobre N es un A módulo graduado, y además la proyección es un morfismo de A módulos graduados derecha. Lo mismo ocurre también en el caso diferencial, donde estas proyecciones y la asignación es la natural, como si no tuvieran graduación. O sea, se respeta como si fuera en módulos sin graduar, ¿no? Módulos normales. Y bueno, con eso entonces sea A una álgebra diferencialmente graduada. Con eso ya podemos ver que las categorías de módulos graduados y módulos diferencialmente graduados son abelianas, porque pues ya con el lema podemos calcular, ya tiene kernels, y con la otra proposición podemos calcular la imagen y el cokernel. Y bueno, la otra proposición nos va a ayudar para hablar acerca de los bimódulos diferencialmente graduados. Entonces, si
tomamos dos álgebras diferencialmente graduadas, entonces el producto tensorial sobre K es una álgebra diferencialmente graduada. Ajá, eso va a ayudar a definir un módulo A tensor B diferencialmente graduado a. Ajá. Y bueno, eso es nada más para recordar un poco sobre y cómo damos un poco la estructura. La trabajamos bastante. Entonces, como A es graduada y B es graduada, tenemos esto y le vamos a dar la graduación al álgebra, al producto tensorial, como la suma sobre I y J de todos los productos tensoriales de las componentes homogéneas. Ajá. Y para dar el producto en el producto en el álgebra I, en el producto tensorial de las álgebras, pues en lugar de hacerlo con una función que vaya de A tensor B cruz A tensor B en A tensor B, pues vamos a definir un morfismo que vaya de A tensor B en el OM. Es lo mismo, ¿no? A través de la función del OM tensor. Y bueno, la definimos como esto, ¿no? Para un elemento aquí, A tensor B aquí, de elementos homogéneos, pues nos tiene que dar una función, bueno, una transformación aquí lineal, y igual ¿cómo se llama? Lo evaluamos en U tensor V para un elemento homogéneo aquí de la siguiente manera. Ajá, o sea, parece todo normal salvo el signo, que siempre vamos a estar cargando a lo mejor sirve como notas, para orientarme, pues siempre recordar que el grado que va aquí es el grado de los que aparecen aquí en el centro, ¿no? U y B. Y definimos también su diferencial, como el diferencial del primero tensor B más menos 1 el grado del primero por A tensor el diferencial en B. Y bueno, con eso terminamos la parte de álgebras de anillos y módulos graduados. Ahora introducimos lo que es una categoría diferencialmente graduada. Por eso primero introducimos que es una K categoría. Entonces una categoría C es una K categoría si cumple las siguientes condiciones. El conjunto OM tiene estructura de K módulo para cualesquiera dos objetos en la categoría, y la función composición de la categoría es K bilineal, es decir que para elementos en F y F', G y G' se cumplen las siguientes condiciones. Y bueno, entonces con eso podemos definir lo que es una categoría diferencialmente graduada o una DG categoría, para abreviar. Entonces vamos a decir que una categoría C es una DG categoría, y bueno, una K categoría es una DG categoría si el conjunto OM es un módulo diferencialmente graduado sobre K, y la función composición es un morfismo de módulos diferencialmente graduados, ¿no? O sea que es un morfismo de grado 0, es decir que las componentes de grado I acá las envía a otra componente de grado I, y aparte conmuta con el diferencial, ¿no? Donde el diferencial, lo vimos, es el que se le asocia al morfismo. El diferencial es como el de las álgebras, ¿no? Que teníamos aquí. El hecho de que este morfismo conmute con la composición conmute con el diferencial, eso quiere decir que por un lado tenemos la composición y luego el diferencial, y por otro lado tenemos que aplicar el diferencial primero a G tensor F, y luego aplicar la composición. O sea que el diagramita conmuta es que hay que verificar que esta condición se satisface para que sea una categoría diferencialmente graduada. Y bueno, una categoría con un solo objeto, la podemos identificar como una DG álgebra, ¿no? Donde la regla de Leibniz nos va a ayudar a verificar que cumple la reglita aquí de la composición. Y bueno, otro ejemplo es tomar la categoría de módulos diferencialmente graduada
Entonces tomamos dos elementos de ahí, o sea, dos elementos U y W, tanto V y W ya son módulos diferencialmente graduados, entonces el conjunto OM tiene que tener estructura de módulo diferencialmente graduado de nuevo. Entonces lo vemos como el coproducto de OM a la N de BW, donde estos de acá es el conjunto de los morfismos de módulos diferencialmente graduados que mandan la componente K a la componente K más N, ¿no? O sea, son los morfismos de grado N. Y el diferencial de aquí recuerden, hay que ver que es una transformación lineal, o una función K lineal, lo definimos como aparece aquí, ¿no? Entonces hay que poner A y luego componerlo con el diferencial en W menos, aquí parece algo a la reglita de Leibniz, salvo que aquí es un menos en lugar de un más. Y es menos 1 al grado de A, y es componer alfa ahora con el diferencial en B. Y bueno, introducimos también la noción de lo que es un funtor graduado o GR funtor. Va a ser un funtor K lineal tal que respeta las componentes homogéneas de los módulos graduados, ¿no? Aquí la componente enésima de ese OM la manda a la componente enésima. Y introducimos un funtor diferencialmente graduado, pues va a ser un funtor que es graduado y aparte conmuta con el diferencial, es decir, que para cada morfismo homogéneo A, alfa en la categoría A, pues ocurre esto, ¿no? El diferencial de esa alfa seguido de F es lo mismo que F y después el diferencial en la categoría B. Y ejemplos de funtores, pues yo creo que con los que siempre trabajamos son el OM covariante y el OM contravariante. Y bueno, la asignación de los OMs es la análoga en los módulos sin graduar, salvo el contravariante, ¿no? Que ahora la composición en el contravariante le vamos a tener que agregar un -1 al grado de F y el grado de J. Y bueno, introducimos también lo que es el producto tensorial de digicategorías. Entonces tomamos A y B digicategorías, definimos el producto tensorial de ellas como sigue. Los objetos son parejas de objetos de parejas que están en A y en B. Y para definir el conjunto OM, pues lo definimos como el OM de XY en X' Y' va a ser igual a el OM de X en X' tensor el OM de Y en Y'. Y la regla de composición la damos como la mostramos aquí abajo. Tomamos F y G, morfismos en este OM y el otro en este otro OM. Entonces la composición F y G, bueno, son morfismos que se ven así por la definición aquí de los OM, y la composición, recuerden, aquí pues va a ser casi la misma, salvo siempre aquí todos algún signo, ¿no? Aquí otra vez recordando que los signos que aparecen son los de aquí en medio, el alfa 2 y beta 1. Y bueno, con eso definimos la categoría de ¿cómo se llama? Del producto tensorial de digicategorías. Entonces, bueno, tenemos el siguiente lema que nos caracteriza los funtores que salen de un producto tensorial de digicategorías a una categoría. Entonces, tomamos tres digicategorías A, B y C, y F una asignación de los objetos de A tensor B, y una asignación de morfismos tal que respeta, bueno, el grado de alfa tensor beta va a ser la suma de los grados de cada uno de los elementos homogéneos. Entonces las siguientes condiciones son equivalentes. La asignación de F define un digifuntor y que las siguientes condiciones se satisfagan. Entonces para una
un elemento A en A fijo, la asignación de B de mandar a B a F de AB y a los objetos en beta, a F de 1A tensor beta, va a definir un digifuntor. O sea, a grandes rasgos es que si fijamos una entrada en un objeto aquí A, el funtor, digamos, F sub A, que así a veces lo denotamos, va a ser un digifuntor, y la condición B especifica lo mismo, ¿no? Si fijamos una entrada en B, también lo vuelve un digifuntor. Y para la condición 3 nos dice que si A y beta son morfismos homogéneos, se va a cumplir la siguiente igualdad, ¿no? Es esta que está aquí, o sea que F de A tensor beta podemos descomponer el que está aquí adentro como estos dos de aquí, ¿no? O sea, recuerden que los signos siempre son salvo los del medio. Se respeta la composición como funtor, salvo aquí que la composición como la dimos en la categoría de producto tensorial de digicategorías. Por eso aparece el signo. Y bueno, tenemos vamos a definir la categoría de digicategorías pequeña, la denotamos por digicat sobre K, es la categoría cuyos objetos tiene las categorías, como objetos tiene todas las digicategorías pequeñas, y como morfismos a los digifuntores entre ellas. Y bueno, por eso necesitamos ahora definir lo que es una transformación natural de grado n. Entonces, una transformación natural de grado n es una familia de morfismos tal que las componentes, bueno, aquí me faltó, pero es una digitransformación natural. Nada más son las transformaciones naturales usuales, salvo que ahora los morfismos en un elemento, estos van a ser morfismos de grado n, estos de aquí. Y la otra condición es que el diagrama ahora va a conmutarse a algún signo. ¿A qué me refiero? Que va a ser lo mismo n de x y luego g de f, lo mismo que va a ser igual a menos 1 al grado de n y m, donde n es el grado de eta de x y m es el grado de g de f. Y bueno, nosotros probamos que eso para dos categorías pequeñas, C y D, el OM entre C y D vuelve a ser una digicategoría, y con eso ya podemos hablar para tres digicategorías. Tenemos el análogo a la función entre el OM y entre el tensor entre digicategorías. Y bueno, ya por último un poco sobre sobre álgebras diferencialmente graduadas con suficientes y idempotentes. Bueno, aquí una definición básica de lo que es un elemento A en un anillo R. Es idempotente si A cuadrado es igual a A, nilpotente si existe algún K en los naturales que se anula, y central si conmutan con todos los demás elementos. Y bueno, un anillo, sea R un anillo, se dice que dos elementos idempotentes E y F son ortogonales y su producto da 0, ¿no? F es 0 y Fn es 0. Y bueno, ahora introducimos lo que es un anillo con suficientes idempotentes. Un anillo R tiene suficientes idempotentes y existe una familia de idempotentes ortogonales, tales que los pares ortogonales por pares, y bueno, el lambda está en R, tal que a R lo podemos ver como descomposición de E lambda por R, y la otra, ¿no? De descomposición de R por E lambda. Y bueno, en tal caso a la familia de idempotentes se le llama familia completa. Y bueno, una observación ahí es que si R tiene una unidad, entonces el 1 es una familia completa de idempotentes. Y también si ya tomamos un anillo que no tiene 1, la suma de esos idempotentes forman una unidad para R.
Entonces, ahora introducimos lo que es una álgebra con suficientes idempotentes. Es una álgebra A, la cual admite una familia de idempotentes ortogonales no cero, tal que esa A la podemos ver como coproducto de idempotentes por A y coproducto de A por los idempotentes. Y bueno, otra vez esa familia es el análogo a lo de los anillos. Esta va a ser una familia distinguida de idempotentes ortogonales. Y bueno, a lo que nos lleva acá, una álgebra graduada con suficientes idempotentes va a ser una álgebra con suficientes idempotentes en el sentido de la definición anterior, junto con una graduación, ¿no? Que admite una familia distinguida de idempotentes, de idempotentes ortogonales, que consiste de elementos homogéneos, pero ahora pedimos que los idempotentes todos sean de grado cero. O sea, que vivan en la componente cero como álgebra graduada. Y bueno, las vamos a denotar como A, la familia de idempotentes. Y ahora tomamos una álgebra diferencialmente graduada. Decimos que una álgebra, una parejita A, D es una digiálgebra con suficientes idempotentes si posee una familia de idempotentes ortogonales, tal que ella es homogénea de grado cero, y que ahora los elementos idempotentes son anulados por el diferencial de A como álgebra. Y bueno, las vamos a denotar como A, el diferencial, toma la familia de idempotentes. Y este es un lemita análogo al de álgebras diferencialmente graduadas. El producto de álgebras diferencialmente graduadas con suficientes idempotentes va a ser otra vez una álgebra graduada con suficientes idempotentes. Y introducimos lo que es ahora un módulo graduado a derecha. Recuerden que A es una álgebra diferencialmente graduada con suficientes idempotentes, no necesariamente ahí con el 1. Entonces volvemos a definir lo que es una módulo diferencialmente graduado a derecha. Ahí va a ser una pareja M, D, que es un módulo graduado derecho junto con un morfismo de K espacios vectoriales, tal que se vuelve a anular al aplicarlo dos veces y se cumple la regla de Leibniz. Y bueno, una álgebra con suficientes idempotentes. Esta proposición lo que nos dice es que puede ser vista como una categoría pequeña, donde pues a grandes rasgos el conjunto subyacente de los idempotentes van a formar los objetos de la digicategoría. Y bueno, acá un poco la digicategoría y los morfismos de la que estamos definiendo. O sea, C sub A es ver a A como digicategoría. Los objetos son el conjunto subyacente de los idempotentes, y los OMs en C sub A pues van a ser el producto de la componente enésima de la como álgebra graduada, y por los idempotentes EI y EJ. Y inversamente, si nosotros tenemos una álgebra diferencialmente graduada con suficientes idempotentes, pues una categoría, digicategoría con suficientes, una digicategoría pequeña, pues la podemos ver como una álgebra graduada con suficientes idempotentes, donde esta va a ser la estructura que tenga como álgebra, o sea, el conjunto y las componentes de esa álgebra. Y bueno, ahora pues tomamos dos álgebras diferencialmente graduadas con suficientes idempotentes, un morfismo de álgebras diferencialmente graduadas con suficientes idempotentes va a ser un morfismo H, que va a ser de álgebras diferencialmente graduadas primero, o sea, que es de grado 0, manda componentes homogéneos en componentes homogéneos, conmuta con el diferencial, y
manda los elementos de los idempotentes en otro idempotente. Y bueno, con eso podemos introducir la categoría de álgebras diferencialmente graduadas con suficientes idempotentes, que vamos a denotar como dg con K, álgebra sobre, bueno, esa es una I, y los objetos pues son álgebras diferencialmente graduadas, y los morfismos son entre dos álgebras diferencialmente graduadas con suficientes idempotentes, son como los que definimos antes. La composición de esos morfismos es la misma como álgebras diferencialmente graduadas. Y bueno, tenemos el siguiente teorema que nos dice que para ser acá un campo, entonces existe una equivalencia de categorías de las álgebras diferencialmente graduadas con suficientes idempotentes en la categoría de Digi categorías pequeñas. Y bueno, el siguiente teorema de lo que nos habla es que pues tomamos una álgebra diferencialmente graduada con suficientes idempotentes en una familia fija de idempotentes ortogonales aquí de grado 0 anulados por D. Entonces, y consideramos la categoría C sub A definida anteriormente, o sea, C sub A es ver a la álgebra A como Digi categoría, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que va a existir una Digi equivalencia entre los módulos diferencialmente graduados sobre A y los módulos diferencialmente graduados sobre CA. Y bueno, eso ya sería todo. ¿Preguntas? Yo no tengo preguntas. No, me pareció excelente la exposición y ya habíamos revisado la tesis y también la preparación de las diapositivas. Y la idea, o sea, todo esto es como la base, ¿no? De lo que has estudiado, y estuvo muy bien, muy clara, y se ve que el tema lo dominas, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? ¿Hacia dónde van a seguir con el doctorado? Pues la idea es que uno va a trabajar en categorías de eje y hacer dos categorías de formas de categoría de matrices de eje, y entonces generalizar los resultados que se tienen como malicia. Y si no tiene dos categorías de eje, entonces la categoría de matriz luego va a ser una categoría de eje. Y de nuevo otra vez que hay una equivalencia entre los módulos sobre esa categoría y entre una categoría coma ahí. Entonces ya ha empezado a tener avances en eso. Entonces ya demostró que la categoría de matrices es una categoría de eje. Entonces ya nos estamos yendo hacia la equivalencia entre la categoría coma, bueno, que ahora se define la Digi categoría coma y la categoría de módulos sobre las matrices. Yo creo que está muy bien. Sí, entonces pues, ¿qué pedimos? Porque hay tiempo para deliberar, ¿no? Sí, danos 3 minutos. Sí. Entonces, Ahí salen ellos dos. ¿Salen ellos dos? ok. Entonces, después de haber deliberado, el jurado ha decidido aprobar con mención honorífica tu presentación y tu proyecto de tesis. ¿Sí? Entonces, dicho esto, te voy a tomar la protesta. ¿Sí? Entonces, Edgar Omar Velasco Páez. Protesta usted ejercer la profesión con la responsabilidad y decisión que ella requiere, con el respeto, dignidad y ética profesional que de usted espera la Universidad Nacional Autónoma de México, que hoy le otorga el grado de maestro en ciencias. Sí, protesto. De no ser así, la universidad, la sociedad y su propia conciencia serán quienes se lo demanden. Por mi raza hablará escrito, Ciudad Universitaria, a 8 de octubre de 2020. Entonces, pues, muchas felicidades, Edgar. Gracias. Y ya,